Capítulo 1, en el que mi amor filial entra en grave conflicto con mi egoísmo. Vence el primero sobre el segundo y debido a ello me veo amenazada por una exigencia desmesurada. Lorenzo, mi amigo del colegio, antes fue también mi novio. Considera un 33% normal tener padres separados, porque 1 de cada 3 matrimonios se divorcia. Sin embargo, todos los hijos de padres divorciados que conozco preferirían ser del 60% normales. Solo que a mí, hasta hace 8 meses, para ser más exactos, a mediados de abril, me importaba un pimiento que mis padres estuvieran separados. Pues en lo tocante a este punto las cosas me iban relativamente bien. En primer lugar, mi madre y mi padre se separaron cuando yo era muy pequeña. Tenía 2 años y 2 meses, de modo que no me enteré de las peleas ni del ambiente enrarecido que había entre ellos, o al menos no consigo recordarlo. En segundo lugar, mi madre y mi padre ganan bastante dinero y viven bien, aunque estén separados. A mucha gente le resulta imposible mantener 2 viviendas y 2 coches y todas las cosas multiplicadas igualmente por 2. Total, les queda mucho menos para los hijos. Y en tercer lugar, entre nosotros nunca ha existido uno de esos repartos intransigentes y estúpidos, en los que por resolución judicial el padre puede estar con su hijo toda una tarde, una vez a la semana o una vez al mes. Yo siempre he podido ver a mi padre todas las veces que he tenido ganas y él tiempo. En cierta ocasión lo calculé un mes entero y resultó que yo pasaba más tiempo con mi padre que mi amiga Lizzie con el suyo. Y eso que ella es una niña 66%. Sin embargo, entre semanas su padre llega tarde a casa, se sienta ante el televisor con una botella de cerveza y se queda dormido. Y todos los fines de semana se va a pescar. El padre de mi amiga Polly, otra niña 66%, aunque le dedica un montón de tiempo, se lo amarga con sus broncas, sus críticas y su manía de prohibirlo todo. Desde el jardín de niños estoy convencida que Lizzie y Polly lo tienen mucho más crudo que yo en lo que a padre se refiere. Y de que la gente tiene que ser comedida también. Cuando se tienen una madre y un padre cariñoso, sería excesivo pretender además que los dos se quieran y que podamos ir por la vida juntos los tres llenos de felicidad, aunque sería maravilloso, por supuesto. Total, que hasta mediados de abril yo no tenía nada que objetar en mi vida familiar dividida. Incluso era consciente de que disfrutaba de ciertas ventajas. Por ejemplo, los padres separados no se unen como lapas contra de sus hijos. Les resulta imposible porque ignoran lo que el otro cónyuge considera adecuado en cada momento. Cuando un hijo 66% quiere unos pantalones nuevos y la madre le advierte que antes debe de gastar los viejos, el padre al enterarse dice lo mismo que la madre. Primero gasta los viejos. Sin embargo, cuando un hijo 33% desea unos pantalones nuevos, el cónyuge con el que vive no se los concede. Puede sacárselos al otro, pues este no suele tener ni idea de que el primero se opone a la compra. Cónyuge suena estúpido, pero creo que es la expresión oficial exacta. Y al llamar el cónyuge al padre y la cónyuge a la madre, no es muy usual. En cuanto a las malas calificaciones de los exámenes, uno también tiende a elegir a quién se las da a firmar. Como es lógico, no le sucede lo mismo a todos los hijos de divorciados, pues hay muchos a quienes les va asquerosamente mal. Pero en mi caso, a Dios gracias, así son las cosas. Como ya he dicho, hasta mediados de abril estaba satisfecha con mi vida familiar dividida. Un buen día, era lunes y volvía a casa del colegio con bastante retraso. La Blaumés, nuestra tutora y profesora de mate, se había entretenido al final de la clase en darme toda una conferencia sobre el buen comportamiento en la escuela. Mamá me recibió con su cara de ahora va en serio y me dijo que tenía que discutir algo conmigo. Algo importantísimo. Mi madre es periodista. En aquella época trabajaba en el periódico de Viena. Solía hacer su trabajo en casa. Escribía sus artículos en su computadora portátil y los enviaba por fax a la redacción. Siempre decía que trabajaba en casa para que yo no tuviera que ser una niña de llave. Pero a mí no me habría importado nada hacerlo. Una madre que cuando quieres algo de ella dice, no me molestes, por favor, tengo que trabajar, da igual que esté en casa o no, pues el resultado es el mismo. Además, los niños de llave pueden poner al radio y el compact disc tan alto como les dé la gana, sin necesidad de tener consideración por los oídos maternos. Nadie les reprocha que vean la tele en lugar de hacer la tarea. Nadie nota que a mediodía se han ido a la heladería
y que han hecho desaparecer en secreto el guiso que debían calentar. En fin, que ese lunes, mientras sacaba lo que había comprado al volver del colegio para la comida, yo me encargaba siempre de las calorías del mediodía. Mamá me anunció que le habían hecho una oferta para trabajar en una revista llamada SAS, que acababan de fundar en Múnich. Según ella, eso era genial, porque aparte de todo andaba muy preocupada por su actual trabajo. A su periódico le iba fatal, quizá no superara el bache, y podía llegar incluso a desaparecer. Además, en SAS ganaría el doble que ahora, entonces seríamos personas realmente adineradas. Estupendo, estupendo, dije sin sospechar nada malo. Suponía que en ese caso mi madre, en lugar de enviar sus artículos por fax a la otra punta de la ciudad, los remitiría más allá de la frontera, a Múnich. Me dediqué entonces a tomarle el pelo a mamá, porque ella tiene declarada la guerra al fax, debido a que solo consigue poner con éxito 1 de cada 10, y siempre le echa la culpa injustamente al aparato. Feli, si acepto el trabajo en SAS, tendremos que irnos a vivir a Múnich, me dijo mi madre mientras comíamos. A mí, de puro espanto, se me cayó la mayonesa de langosta que tenía en el tenedor y aterrizó en mi pantalón. Pero solo lo haré si tú estás de acuerdo, añadió. Si no quieres marcharte de Viena, rechazaré la oferta. Sin embargo, a juzgar por la expresión de su rostro, parecía como si el rechazo fuera a precipitarla en la más profunda depresión. Aquello me dejó completamente desconcertada. Yo no soy una niña que odia que me fuercen a hacer algo. Yo soy una niña que odia que me fuercen a hacer algo. Y en consecuencia, odio también forzar a los otros. Lo único que tenía claro era que no me apetecía trasladarme a Múnich, pero tampoco obligar a mi madre a quedarse en Viena por mí. Era un dilema sin solución. Así que en principio evité manifestar cualquier opinión. Ni siquiera contesté que lo pensaría, aunque supongo que mi madre interpretó de ese modo mi silencio. Quizá con la intención de ayudarme en mi decisión, se dedicó a explayarse entusiasmada sobre la ciudad tan fantástica que era Múnich. Realmente elegante y con todo lo que una pudiera desear. Y con el tren a tan solo 4 horas de Viena. Encima, papá tenía que acudir a Múnich por asuntos de negocios con muchísima frecuencia, de modo que casi lo vería incluso más que ahora. Además, una niña tan abierta y sociable como yo, pronto tendré un montón de amigos en Múnich. Estuve a punto de convencerme que todos los niños de Múnich eran mejores colegas que los de Viena. Por la tarde estuve pensando que mi madre se había embarcado ya otras veces en demasiados planes y proyectos, que había querido cambiar de trabajo muchas veces y al final todo se había quedado en nada. Siempre que le había puesto a su jefe de redacción la de renuncia sobre la mesa, éste le había ofrecido un poquito más de dinero asegurándole que le sería imposible arreglársela sin ella. Total, que mamá se sentía siempre tan conmovida que se quedaba. Intenté convencerme de que en esta ocasión sucedería exactamente lo mismo, así que no debía preocuparme demasiado. Esa misma noche, mamá volvió a la carga con lo del trabajo en SAS. Dijo que el mayor problema era encontrar casa en Múnich. Allí las viviendas que uno podía permitirse eran todavía más escasas que en Viena. Esa ciudad era un paraíso para los tiburones que ofrecían alquileres. Es verdad que le había pedido una vieja amiga de Múnich que intentara encontrarle una casa, pero ésta no le había dado muchas esperanzas. Así que me fui a la cama mucho más tranquila. Si en Múnich es imposible encontrar casa, no hay razones para protestar continuamente contra mi traslado, ni hundir en ello a mi madre en la depresión. Era mucho mejor que el fracaso del trabajo de sus sueños se debiera a los tiburones del alquiler y no a mí. Sin embargo, no conseguí olvidar del todo la amenaza de SAS, porque en mi clase comenzó a correr la noticia de que mi madre pretendía trasladarse conmigo a Múnich. Y no fui yo, fue la madre de Lorenzo, que se había enterado en la peluquería. Mi madre, que va a la misma peluquería, le había hablado al estilista. Así se llamaban a sí mismos los peluqueros. De la oferta de SAS y el estilista propagó la noticia cuando aún no estaba calientita, a pesar de que mi mamá se lo había confiado como un secreto. Me conmovió bastante la noticia. Que la noticia hiciera perder los nervios no solo a Alicia, a Poli y a Lorenzo, con los que yo salía entonces. Casi todos los niños de clase me suplicaron con insistencia que me quedara, que me resistiera al traslado. Sin ti el colegio será triste, gris y aburrido, decían. La verdad es que yo procuro introducir una pizca de variedad, alegría y entretenimiento en la clase, sobre todo con el Hollander y la Blaumes, que incitan a uno a tomarle el pelo. La Blaumes tiene una cara auténticamente avinagrada, con las comisuras de la boca caídas, las orejas colgantes y las arrugas de mal humor en la frente. Como dice mi padre, es una de esas personas que para reírse se esconden en el sótano.
Sin embargo, también tiene buenas cualidades, aunque yo no me percaté de ello hasta más adelante. En aquellos momentos, a mediados de abril, no me daba cuenta. Por entonces solo la consideraba una persona incapaz de entender una broma ni de dejar nada impune. Aquella vez que animé su discurso sobre problemas matemáticos con eructos regulares, mi madre me ha enseñado a eructar a propósito de forma que parezcan auténticos. Ella, incapaz de pasarlo por alto, empezó a discutir conmigo sobre si eructaba de verdad por un problema de gases o lo hacía a propósito. Y cuando me pasó al pizarrón e hice trizas nuestro último pedazo de gis para estropear el instrumento de escritura y quedarme sin trabajo, reaccionó en el acto como si yo estuviera cometiendo un delito capital. Me la tuvo guardada hasta el día siguiente, entrevista con mis padres, y entonces se lo echó en cara a mamá. Aunque alguna vez me pasase algo por pura casualidad, ella sospechaba enseguida que lo había hecho adrede. Un día me caí de la silla. En lugar de preocuparse por mi coxis adolorido, me replicó enfadada. ¿Este es tu nuevo método para molestar en clase? Al Hollander, en cambio, era facilísimo hacerle perder los estribos, ya que era distraído hasta extremos inconcebibles. Cuando desplegaba toda su sabiduría biológica, me encantaba interrumpirle, planteando pequeñas cuestiones sin importancia sobre el tema. Él contestaba mi pregunta de buena manera, pero yo volví a interrumpir su respuesta con una nueva pregunta, y cuando empezaba a responderla, yo le interrumpía de nuevo, hasta que de repente perdía el hilo y se quedaba completamente confundido. Si se trataba de uno de esos días en los que estoy especialmente rebelde, entonces podía transcurrir la clase entera de biología sin que avanzáramos un ápice en la materia. Por eso no es extraño que a mis compañeros de clase les costara renunciar a alguien como yo. Fui sincera con todos ellos y los tranquilicé. A mediados de mayo yo estaba segura que mi madre rechazaría el trabajo en SAS. Su amiga de Múnich había llamado 2 veces diciendo que lo único que había encontrado eran cuchitriles criminalmente caros. Además, una colega de mamá que vino a casa comentó que al parecer el ambiente de trabajo en SAS era totalmente catastrófico y aconsejó a mi madre que se pensara 2 veces lo de cambiar de empleo. Todo eso hizo que mamá dejara de poner por las nubes la ciudad de Múnich y de relatar todos los lujos que nos podíamos permitir con los abundantes ingresos de SAS. El 29 de mayo regresé al colegio a casa sin poder imaginar lo que me esperaba. Susana, nuestra asistenta, que en ese momento estaba fregando la entrada, me dijo que tenía un pastel de requesón en el horno, que al cabo de media hora estaría listo, y que entonces podría servirme un buen trozo. Acepté encantada, porque los pasteles de Susana son únicos, y fui de puntillas hacia los buzones, al comprobar que en el nuestro había un aviso de telegrama. Saqué del buzón una postal de la abuela, que se ha instalado en Mallorca, un par de folletos de propaganda, 2 cartas del banco y un telegrama. Este me desconcertó. ¿Quién recurre hoy en día a algo semejante? Pensé, pudiendo telefonear o enviar un fax. Susana me miró mientras lo abría. Cuando veo telegramas no puedo pensar en alguna noticia terrible. Nunca traen nada bueno, apuntó visiblemente preocupada. Leí el telegrama, con un gesto de asentimiento y murmuré. Tienes razón. Verdaderamente no dice nada bueno.